Hola, ¿qué tal? Gente bella, gente preciosa. Muchas gracias por estar aquí una vez más acompañándome en estas lecturas acerca del budismo de Nichiren Daishonin. Hoy, vamos a ver la fecha, es domingo 26 de abril de 2020. No sé exactamente en qué momento voy a publicar esto. Me parece que vendría a ser mañana, ¿cierto? Día lunes 27. Eh, Les agradezco, por supuesto, acompañarme con estas lecturas. Y hoy vamos a leer este texto que se llama Una visión revolucionaria acerca de la budeidad. Este texto lo quiero compartir con ustedes porque precisamente yo, a nivel personal, estaba queriendo eh, comprometerme más con mi fe, ¿cierto? Así que, sin buscarlo, me encontré con este texto que precisamente habla acerca de ese asunto, de abrazar la fe en el Gohonzon. De hecho, el texto se llama, bueno, aparte del título que leímos recién, dice abrazar la fe en el Gohonzon es en sí la iluminación. ¿Ok? Eh, Antes de empezar, porque me parece que muchas de las personas que nos siguen, o que por lo menos de vez en cuando se detienen en estos videos, no son practicantes del budismo de Nichiren Daishonin. Para los miembros de la Soka Gakkai Internacional, así como para otras ramas de practicantes del budismo de Nichiren Daishonin, el Gohonzon, el Gohonzon es una inscripción, ¿ok? Es un pergamino. Se lo ha definido también como un mandala. Ahora, no me queda claro si técnicamente es un mandala, pero se lo ha definido como un mandala. Es un pergamino de papel, en realidad. Es una hoja de papel con una inscripción que contiene en sí básicamente la esencia de las enseñanzas de Nichiren Daishonin. Así como Nammyo Horenge Kyo resume, ¿cierto? En, un- en una serie de palabras muy breves la esencia del Sutra del Loto, ¿cierto? El Gohonzon también es eh, una, como digo, una captura de esta misma esencia, pero en un formato físico. Entonces, por lo general, cuando nosotros practicamos el Daimoku, básicamente que es nuestra oración, lo hacemos mirando fijamente a este pergamino, a este objeto, ¿cierto? Que de hecho Gohonzon significa objeto de veneración, ¿cierto? Pero ese objeto de veneración, a diferencia de otros objetos, digamos, de otras religiones, no es una reliquia sagrada, ni representa a ningún poder fuera de nosotros, ¿ya? No es eh, un símil en cuanto, o sea, no es un símil budista, digamos, de un crucifijo, por ejemplo, ¿ya? Porque no representa la imagen de Dios, sino que representa básicamente los estados de tu propia vida. En el budismo de Nichiren Daishonin, como hemos dicho con anticipaciones, no se venera a un dios o a una entidad externa, sino que básicamente es una práctica para elevar nuestro propio estado de vida. Y el Gohonzon también, o sea, refleja nuestra vida y nuestro entorno, pero no representa un poder externo, ¿ya? Eh, Básicamente el Gohonzon contiene la esencia de tu propia budeidad, en el fondo, en su escritura, de ti mismo, en el fondo, tu esencia, tu poder, tu capacidad de lograr lo que sea en la vida, eh, a pesar de los obstáculos y de las influencias del ambiente, etcétera, etcétera. Es mucho más complejo, obviamente. Quizás algún día nos detengamos únicamente a hablar del Gohonzon. Pero ya llevamos 4 minutos. De todas maneras, no quiero hacer este especial de solo 10 minutos, sino que me voy a dedicar a leer todo el texto, que no es tan largo, me parece. Lo leí anoche, no me pareció tan largo, pero seguramente va a tomar un poco de tiempo, ¿ya? Pero me interesaba dejar eso en claro, que cuando nosotros hablamos de el Gohonzon nos referimos al objeto de veneración, que es este pergamino, pero que al mismo tiempo ese pergamino representa tu propia vida. Así que si tú no eres miembro de la Soka Gakkai Internacional, si no eres miembro, ¿cierto?, de esta rama del budismo o de cualquier otra rama del budismo, de todas maneras puedes considerar que el Gohonzon está en tu propio corazón,
porque el Gohonzon, el papel, básicamente es una representación gráfica de algo que ya existe en ti, ¿ya? Que es tu vida, ¿cierto? Es tu vida, ¿ya? El Gohonzon como objeto nos va a ayudar a concentrarnos, nos va a ayudar a concentrar ese poder, esa energía, mirando hacia hacia un lugar específico donde están inscritas todas estas funciones, pero al final del día el Gohonzon eres tú, ¿ya? Ese poder, esa capacidad inherente tuya, ¿cierto? Ese valor infinito reside en ti. Así que si no eres practicante del budismo de Nichiren Daishonin o si no eres miembro de la Soka Gakkai, de todas maneras puedes centrarte en tu interior, ¿ya? Abrazar la fe en el Gohonzon es en sí la iluminación, ¿cierto? Shoi saga butsuzo shingon hyakusen man nokumu shu sho butsu jingyo sho butsu muryo doho. Eso es un fragmento del Sutra del Loto, como lo leemos nosotros en la liturgia, ¿cierto? Que traducido vendría a decir así como: ¿y cuál es la razón? Un Buda ha prestado servicio personalmente a 100.000, a 100, 1000, 10.000, 1.000.000, incontables Budas y ha llevado a cabo por completo un inmensurable número de prácticas religiosas. La enseñanza para lograr la budeidad en esta existencia. ¿Okay? Aquí ya comenzamos a leer el texto, ¿cierto? Quisiera decir algo sobre la visión de este pasaje que contiene acerca del logro de la budeidad. Según describe el fragmento, un Buda ha prestado servicio a un número incalculable de Budas y ha practicado bajo su guía durante un tiempo inimaginablemente largo. Esta práctica, sostenida a través de muchas existencias, pasa a ser la causa de la iluminación. Como resultado de ello, el practicante alcanza el supremo estado de la budeidad. A esto se le llama practicar durante un período de incontables kalpas con miras a la iluminación. Sin embargo, deberíamos tener en mente que esta es solo una interpretación literal de las causas, prácticas hechas y los efectos, virtudes, concretados por el Buda tal como se describe en la enseñanza teórica del Sutra del Loto. El presidente Toda leyó este pasaje desde el punto de vista del budismo de Nichiren Daishonin y explicó que no era necesario que emprendiéramos esta clase de práctica durante incontables kalpas para manifestar la iluminación. Y añadió el significado de este fragmento del siguiente modo. Ok, vamos a leer entonces cómo el presidente Toda, ¿cierto?, definía el significado del fragmento que acabamos de leer, ¿ya? Es importante que, bueno, el budismo obviamente no es obvio, pero como seguramente saben, es una religión que originalmente, ¿cierto?, proviene de la India y utiliza, bueno, y ha pasado también por otros muchos lugares, ¿cierto?, del Asia. Así que utiliza algunas palabras, ¿cierto?, de origen indio, otras, qué sé yo, de origen chino inclusive, algunas palabras sobre todo de origen sánscrito y también de origen japonés, sobre todo el budismo de Nichiren Daishonin, ¿ya? Una de esas palabras que son parte del lenguaje budista es kalpa, que se refiere a una cantidad inconmensurable de años. Incluso, bueno, si ustedes buscan en Google, hay por ahí personas que definen el kalpa como una cantidad específica de tiempo, pero no hay acuerdos, o sea, en realidad no es relevante. Cuando hablamos de kalpa, se refiere básicamente a casi una eternidad, ¿se entiende? Entonces, cuando habla de una enorme cantidad de kalpas, se supone, ¿cierto?, que está hablando de una cantidad increíblemente grande de tiempo, ¿ya? Y lo que el budismo de Nichiren Daishonin, bueno, perdón, me estoy enredando un poco con las palabras. Estos significados, obviamente, no son literales. A eso iba yo. No son literales, son simbólicos, ¿ya? Cuando en el budismo de Nichiren Daishonin, y específicamente en los tiempos contemporáneos, digamos, en la era de la SGI internacional, ¿cierto? Entendemos también que estos términos son simbólicos y cuando hablamos en este caso de kalpas no nos referimos necesariamente a que debamos transitar eones, ¿cierto?, para poder alcanzar la iluminación. Al contrario, de hecho Nichiren Daishonin establece que podemos alcanzar la iluminación en esta misma existencia. Vamos por esta cita. Dice, el presidente Toda, bueno, ya lo leímos, ¿cierto? Entonces el presidente Toda analizó el fragmento de este modo. Desde el punto de vista de la enseñanza del Daishonin, el Buda, o el Gohonzon, de Nam-myoho Renge Kyo, es la ley fundamental que da origen a 100, 1000, 10.000 o 1.000.000 de Budas.
Por ende, sin emprender ninguna dificultad ni afrontar prácticas penosas, con el solo hecho de invocar Nam-myoho Renge-kyo obtenemos más beneficios que si prestáramos servicio personal a muchos Budas. El beneficio de esta sola práctica equivale al de un innumerable número de austeridades llevado a cabo por todos los Budas. ¿Ok? En el fondo nos está diciendo que no es realmente difícil, penoso y sacrificado, ¿cierto?, alcanzar la iluminación. ¿Sí? Es algo que nosotros podemos alcanzar en nuestra misma existencia mediante esta práctica, ¿cierto?, que tiene que ver obviamente con la entonación de Nam-myoho Renge-kyo, pero también, como hemos dicho, con la fe y el estudio, no solamente con la práctica. ¿Ya? No es difícil llegar a ser un Buda. Nam-myoho Renge-kyo, les recuerdo que Nam-myoho Renge-kyo, por breve que suene, resume toda la esencia del Sutra del Loto. En algún otro episodio vamos a hablar acerca del significado específico de Nam-myoho Renge-kyo, ¿ya? Porque igual es bueno conocerlo, es bueno saber por qué es tan importante, qué implica, ¿ya? Nam-myoho Renge-kyo es la ley fundamental que da origen a todos los Budas. Para decirlo de otro modo, la ley fundamental que permite a todos los Budas lograr la iluminación no consiste en haber realizado diversas austeridades durante kalpas incontables, sino en haber tomado conciencia de la ley fundamental de Nam-myoho Renge-kyo. La práctica budista del último día de la ley es abrazar y mantener la ley de Nam-myoho Renge-kyo directamente. Por ende, en el budismo del Daishonin no es necesario dedicarse a las austeridades durante incontables kalpas para manifestar la budeidad. ¿Ya? Nichiren Daishonin señala en El verdadero objeto de veneración, así se llama el título del texto que Nichiren Daishonin nos va a contar ahora. Dice así: todas las prácticas de Shakyamuni y las virtudes que alcanzó a causa de ellas quedan contenidas en la sola frase Myoho Renge-kyo. Si creemos en esa frase, naturalmente nos serán concedidos los mismos beneficios de causa y efecto que obtuvo Shakyamuni. Las prácticas para lograr la budeidad que llevaron a cabo Shakyamuni y los Budas de todos los tiempos y espacios, así como las virtudes que adquirieron a causa de ellas, quedan contenidas en Nam-myoho Renge-kyo. Por lo tanto, al abrazar los 5 ideogramas de la ley mística, naturalmente adquirimos los beneficios de las prácticas y virtudes de Shakyamuni y de todos los Budas. Sin falta, entonces, podremos manifestar nuestra budeidad. Este es el principio que dice: abrazar el Gohonzon es en sí la iluminación. También las expresiones que afirman manifestar la budeidad tal como uno es, Sokushin Yobutsu, y lograr inmediatamente la iluminación. Nichiren Daishonin dice que, para aquel que abraza la ley mística, no es difícil llegar a ser un Buda. A través de la enseñanza del Daishonin se ha establecido un camino que conduce a todos hacia la budeidad. Manifestar la propia budeidad no es nada que ocurra en el futuro distante o en un lugar remoto. El budismo del Daishonin hace posible que todas las personas logren manifestar el estado de Buda en esta existencia. La enseñanza que dice abrazar la fe en el Gohonzon es en sí la iluminación constituye un punto de vista revolucionario acerca de lo que significa lograr la budeidad. El presidente Toda decía: a diferencia de los Budas del capítulo medios hábiles que han practicado durante decenas de millones de años, podemos llevar a cabo nuestra práctica para manifestar la budeidad a través de creer simplemente en el Gohonzon y de invocar la frase Nam-myoho Renge-kyo. En el hecho de invocar Nam-myoho Renge-kyo, aunque no sea más que una vez, hay un beneficio enorme. En forma instantánea obtenemos el pleno beneficio adquirido por todos los Budas a través de su práctica en numerosas existencias durante un período inimaginablemente largo. Así de grandiosa es la ley mística. Según la visión del budismo convencional, el proceso de lograr la iluminación recuerda el fatigoso ascenso por una ladera montañosa hacia el pico de la budeidad, situado a una distancia muy remota. En cambio, el budismo de Nichiren Daishonin es una enseñanza que permite a toda la gente llegar a la cumbre de su propia budeidad en forma instantánea.
Desde el estado de Buda podemos observar las montañas circundantes que se extienden por debajo y recorrer con la vista el espectacular paisaje de la naturaleza que se extiende. Este amplio estado de Buda en forma directa. Ahora, aquí donde estamos. Y entonces salimos a la sociedad a compartir con otras personas la alegría inmensa que uno experimenta en este estado de vida. Esta práctica representa la quinta esencia del budismo del Daishonin. La práctica budista significa desafiarnos día tras día. Yu myo shojin myo sho fumon. Significa, se ha esforzado con valentía y con vigor y ha logrado que su nombre sea universalmente conocido. Este fragmento se refiere a las prácticas de los Budas de las enseñanzas previas al Sutra del Loto y de la enseñanza teórica, contenida en la primera mitad de dicho sutra. Al mismo tiempo, también constituye una importantísima guía para nuestra fe. En primer lugar, con valentía y vigor significa sencillamente con fe. En el Rokkansho, enseñanza en 6 volúmenes, el 26º sumo prelado Nichikan Shonin cita esta interpretación. Con valentía significa actuar con coraje, con vigor, significa utilizar cada palmo de nuestra sabiduría. Así pues, explica que con valentía y vigor quiere decir ejercitar valerosamente y al máximo la fuerza de nuestra fe. Les recuerdo que cuando hablamos de fe en el budismo, no significa tener esperanza, ¿cierto?, de que alguien va a venir a salvarnos o de que nos va a venir a ayudar, sino que es fe en nosotros mismos, es fe en que tenemos el potencial, es fe en que tenemos las herramientas, ¿ya? Y no solamente para nuestra práctica religiosa, o sea, esta práctica religiosa está orientada hacia la vida, no está orientada solamente hacia ser un buen budista y cumplir con los rituales, ir a, qué sé yo, a las reuniones del domingo, sino que implica vivir, ¿cierto? Vivir con valentía, vivir con vigor y crear la vida de nuestros sueños, ¿cierto? Confiar en que tenemos la capacidad para salir adelante de cualquier problema. Confiar en que tenemos la capacidad, ¿cierto?, para hacerle frente a cualquier circunstancia en nuestra vida y salir airosos de ella, ¿cierto? Y sentirnos felices, sentirnos plenos, vivir plenamente también. No es una vida sin dificultades, ¿cierto? No estamos pidiéndole a alguien que nos libere de todos los problemas, sino que convertirnos en personas capaces de hacerle frente a esos problemas con una actitud distinta, en una actitud donde quizás esos problemas ya ni siquiera nos parezcan problemas, ¿ya? Incluso nos pueden llegar a parecer oportunidades para seguir creciendo. La práctica budista debe ser emprendida con determinación y bravura. Cuando uno se desafía frente a los obstáculos con el espíritu de lograr hoy más que ayer y mañana más que hoy, puede decir que está practicando de verdad. Sin este espíritu de coraje y energía, nadie puede romper las cadenas del destino ni vencerá los obstáculos y las funciones negativas. Nuestra práctica diaria de Gongyo es una epopeya en pos del desafío para crear algo nuevo en nuestra vida. Cuando nos ponemos de pie por propia resolución en la fe, la oscuridad de la desesperación y de la angustia se desvanece del corazón y cede paso a la luz de la esperanza y del crecimiento. Este espíritu de levantarse solo con coraje es la esencia de la fe. Okay, el Gongyo es una ceremonia que nosotros los practicantes del budismo de Nichiren Daishonin llevamos a cabo 2 veces al día, en la cual se incluye la recitación de Nam-myoho Renge-kyo, pero además se incluye también la recitación de 2 pasajes del Sutra del Loto, ¿ya? Bueno, si tú eres practicante, te das cuenta obviamente que este texto está principalmente dirigido a personas que ya pertenecen a la Soka Gakkai Internacional, que ya llevan algún tiempo practicando, pero si no perteneces a la Soka Gakkai y te interesan estos temas, por ahora, ¿cierto?, va a ser suficiente que entiendas que tener fe en ti, ¿cierto?, tener fe en tu conexión con el universo, tener fe con tu conexión con todas las circunstancias de tu vida y de cómo tú en realidad estás generando tu vida y que puedes además crear la vida que tú quieras, ¿cierto? Implica creer con valentía y con vigor en ti mismo. Si quieres ir un paso más adelante, yo te invito a que en algún momento, ¿cierto?, del día dediques un espacio de tiempo a esta clase de meditación, que en el fondo también es una práctica meditativa, que es la entonación del mantra Nam-myoho Renge-kyo. Basta con que te sientes un tiempo frente a una pared blanca, por ahora, ¿cierto?,
que evites cualquier tipo de distracción y con los ojos abiertos. ¿Ya? Esa es la diferencia con otras técnicas de meditación. Con los ojos abiertos, procures traerte aquí, a este momento, al presente, ¿cierto? Sin distracciones y recitar Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo durante un periodo de tiempo. ¿Ya? Yo te recomiendo que por lo menos dediques 5 minutos, pero si sientes que todavía no estás listo para eso, quizá puedes empezar con 1 minuto y mañana agregarle otro minuto, ¿ya? Así, hasta completar los 5. Y quizás llegue el momento en que estés practicando 1 hora diaria. Puede ser, ¿ya? Cuando te des cuenta que en realidad ese tiempo que parece, claro, cuando tú no estás acostumbrado, cuando te recién acercas a este tipo de prácticas, te parece que meditar durante 1 hora es una pérdida de tiempo, pero cuando ya llevas tiempo te das cuenta que es todo lo contrario, y que incluso las actividades del día te salen mucho más fácil cuando has dedicado un tiempo de tu día a meditar. Se convierte en una inversión. Eh, Vamos por más lecturas. Desde el punto de vista del budismo, del Daishonin, esforzarnos significa invocar Daimoku diligentemente por la felicidad nuestra y por la de los demás. Solo es posible esforzarse de este modo cuando se tiene una postura enérgica y valerosa. El sumo prelado Nichikan Shonin cita en una interpretación de Miao Lo, según la cual el término esforzarse significa puro y sin interrupciones. Así, enseña la actitud correcta que hay que tener para invocar Daimoku. Explica que puro significa sin mezcla ni impureza y que sin interrupción se refiere a practicar con constancia y sin cesar. En otras palabras, lo importante es que invoquemos Daimoku todos los días con sinceridad y en forma sostenida. Solo así se convierte en una práctica capaz de pulir la vida y de hacernos manifestar la budeidad en esta existencia. El Daishonin dice: si se esfuerza con la intensidad de 100 millones de eones de empeño en un solo momento de su vida, las 3 propiedades iluminadas del Buda se manifestarán desde el interior de su vida a cada instante. Nam-myoho Renge Kyo es la práctica para esforzarnos. Al invocar Daimoku, estamos llevando a cabo la práctica de empeñarnos. Por lo tanto, las 3 propiedades iluminadas y la inmensurable sabiduría y misericordia del Buda se manifiestan a cada momento en la vida de los que poseen una preocupación seria y sincera hacia la ley y se empeñan con tenacidad y arrojo en bien de ella. Cuando poseemos una postura vigorosa y valiente en la fe, instantáneamente manifestamos la vida del Buda. A esto se refiere la expresión abrazar la fe del Gohonzon es en sí la iluminación. Dicho de otra manera, el Daishonin sostiene que todos los que se empeñen con energía y valor en la fe son Budas. Bien, todavía queda un poquito, pero llevamos ya 22 minutos, así que lo voy a cortar aquí y vamos a dejar la otra mitad para la próxima semana. Ya les doy gracias por acompañarme y nos vemos. Chaito.